Advertencia: apostasía, falsas sanidades, poderes engañosos que no provienen del Dios de la Biblia. ¿Ha oído hablar del Evangelio de Prosperidad? Es muy parecido a la secta Pare de Sufrir. Sus creencias están basadas en el misticismo y rituales raros muy ajeno a la verdadera doctrina de la Santa Biblia. Es un evangelio netamente falsificado, introducidos en sus cultos con creencias de la metafísica y costumbres paganas, con entretenimientos de bailes, farándulas teatrales, con la que entretienen a sus feligreses, y dejan de un lado el estudio de la palabra de Dios. No leen la Biblia. De esta manera se forman falsos cristianos carnales, superficiales disfrazados de evangélicos. Sus feligreses se consideran cristianos solamente de boca para afuera. A su vez se consideran muy espirituales, pero en realidad son unos analfabetos en la palabra de Dios. Y sus ministros se disfrazan como profetas y apóstoles de Cristo, que inventan nuevas invenciones, nuevas creencias, para agregarlos a las sagradas escrituras, y que enseñan solamente emocionalismos y motivaciones, con la finalidad de lucrarse. La palabra de Dios condena estas extrañas prácticas y falsedades, como doctrina de demonios. En este caso estaremos examinando nada menos al pseudo autoproclamado entre comillas apóstol Luis Guachaya, de la Iglesia Nuevo Pacto Poder de Dios, de La Paz, Bolivia. Se preguntarán, ¿quién es este individuo, que se hace llamar apóstol Luis Guachaya? Pues bien, empecemos. Luis Guachaya era una persona común, antes de ser famoso. Se congregaba a Eclesia, que es una de las congregaciones evangélicas más grandes de La Paz, Bolivia. Al no estar conforme en Eclesia, decide abandonar y decide fundar su propia denominación llamado el Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios. Según él afirma que sintió el llamado de Dios, y por esta razón decidió ponerse el título de apóstol. En poco tiempo este supuesto apóstol Luis Guachaya ha logrado superar a Eclesia en número de feligreses. Ahora es la más grandes denominaciones de La Paz, Bolivia. En su denominación, de este supuesto apóstol Luis Guachaya, es permitido todo tipo de espectáculos y entretenimientos. Véanlo ustedes mismos. Observen a esta señorita libertina, carnal. Demostrando sus bailes sensuales, tiene el don impresionante de bailarina profesional. Esto es carnalismo, amigos. No tiene nada de cristianismo. Esto es nada menos un boliche de espectáculos para bailar cha-cha-cha. Vean estos bailes de folclore dentro de la congregación. Esto es nada menos carnalismo en su máxima expresión, amigos. La palabra de Dios enseña que una vez que hemos creído en el Evangelio, ordena que nos apartemos de las cosas del mundo, es decir, de las costumbres y tradiciones que antes practicábamos cuando éramos pecadores. Amigos, preguntémonos como creyentes, que de verdad amamos a Dios. ¿Es correcto estas enseñanzas? ¿Son bíblicas estas enseñanzas? ¿Será que Dios aprueba este tipo de espectáculos en su palabra? De ninguna manera, amigos. Esto es paganismo. La Biblia enseña en Juan, capítulo 7, versículo 24, que podemos hacer un justo juicio a estas cosas que no son bíblicas, amigos. Observen esta otra herejía de Luis Guachaya. Administrando el don de lenguas. La palabra de Dios enseña que si alguno habla lengua extraña, a lo mucho sea 2 o 3 personas, y por turno, y que haya un intérprete. Y si no hay un intérprete, mejor cállese en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 27 y 28. No solo eso. También este pseudo apóstol Luis Guachaya posee una gran habilidad de sanar y echar fuera los demonios a las personas
que concurren a su denominación. Observemos su astucia de engaño. De este supuesto apóstol Luis Guachaya. Digo, amado apóstol, la hermana viene a nuestro TVA. Esa retina se suelda. Ahora, 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 ahora. Vamos, alábale. Y de hecho, ¿Vieron eso? ¿Qué superpoderes posee este hombre? Que de un solo manotazo, y de un soplo derribó a tantas personas. ¿Será que Dios le da su poder para que realice este tipo de espectáculos? De ninguna manera, amigos. Esto es nada menos un engaño sobreactuado de Luis Guachaya, que proviene del mismo infierno. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Estos son falsos milagros que no provienen del Dios de la Biblia, amigos. Como pueden observar, amigos, esta es la nueva modalidad de seducir a las personas, sanando y echando fuera los demonios. Estas son las tácticas de estos falsos apóstoles, con la finalidad de que las personas voluntariamente contribuyan con sus diezmos y ofrendas. Esta es la nueva modalidad de sacarles dinero a las personas, estos charlatanes, prometiéndoles sanidad a las personas. Si se dieron cuenta, amigos, este supuesto apóstol Luis Guachaya utiliza las mismas tácticas de la secta Pare de Sufrir. Lo más curioso de este falso apóstol Luis Guachaya es su sobreactuación tratando de imitar a los predicadores norteamericanos. Utiliza un traductor que hace los mismos gestos que Guachaya. Observemos sus fingimientos de sobreactuación de engaño. Observen atentamente. Ambos realizan burlonamente los mismos gestos. Luis Guachaya es de origen boliviano. Habla castellano, aymara y quechua. ¿Qué necesidad tendría de utilizar un traductor que hace los mismos gestos que él? Observemos atentamente su sobreactuación. Esto es un claro señal de sobreactuación para engañar a las personas, amigos. Ojo, toma en cuenta esta sutileza de artimañas. En poco tiempo este falso apóstol Luis Guachaya ha logrado adquirir una gran fortuna. Posee una gran mansión y muchos medios de comunicación de radio y TV. Se podría decir, es el segundo falso maestro más rico Luis Guachaya, después de Ricardo Claure Peñalosa, que es otro falso maestro de Bolivia. Amigos, las Sagradas Escrituras nos advierten que en los últimos tiempos se levantarán muchos falsos maestros, falsos cristianos, falsos cultos, que se lucrarán con la palabra de Dios y llevarán cautivos a muchas personas en el engaño. Como creyentes verdaderos, debemos estar atentos a estas cosas, de no ser engañados. Debemos estar firmes en la palabra, amigos, escudriñando en todo momento la Biblia. Solamente así nos podremos dar cuenta lo falso de lo verdadero. No podemos permitir que estos charlatanes nos engañen con sus malinterpretaciones, amigos. Ahora preguntémonos, amigos, ¿será que la palabra de Dios enseña que aún tienen que existir hoy en día los profetas y apóstoles en las iglesias evangélicas? O sea, personas con el título de apóstoles y profetas. De ninguna manera, amigos. La palabra de Dios nos enseña que hoy en día ya no están en vigencia los profetas
ni los apóstoles. Así como lo escucharon, amigos. Hoy en día no existen más profetas, ni apóstoles en las iglesias evangélicas. En el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, el Señor Jesucristo nos confirma que el último profeta fue Juan el Bautista, quien fue decapitado por órdenes del rey Herodes, en tiempos del Señor Jesucristo. Ahora hablemos de los apóstoles. No me refiero a los falsos apóstoles que hay hoy en día. Les hablo de los verdaderos apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, que a propósito solamente fueron 12 personas, elegidos por el mismo Señor Jesucristo, quienes recibieron instrucciones directamente del Señor Jesucristo, para que completaran el canon bíblico. No se olviden, amigos, solamente fueron 12 apóstoles. Y nada más. Judas Iscariote se suicidó. Y quedaron solamente 11 apóstoles. Los 11 decidieron buscar el reemplazo de Judas Iscariote. Y eligieron a Matías, pero no fue la voluntad de Dios de elegir a Matías. Así que personalmente tuvo que elegir el Señor Jesucristo, apareciéndole transfigurado a Pablo de Tarso en Damasco, cuando perseguía a los cristianos. Así es, amigos, con plena certeza podemos confirmar que Pablo de Tarso fue el último apóstol elegido por el mismo Señor Jesucristo, para instruir a los gentiles, o sea, a las personas que no somos judíos. El mismo apóstol Pablo nos confirma, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9, y dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. También en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 14, nos confirma que los apóstoles solamente fueron 12 personas. Veámoslo, y dice así: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así es, amigos, la Nueva Jerusalén, la gran ciudad celestial, que el Señor está preparando, tiene los nombres de los 12 apóstoles, y de las 12 tribus de Israel. No sé a dónde entrarán la gran cantidad de apóstoles que hay hoy en día, en especial este falso apóstol Luis Guachaya. Basta, amigos, no se coma el cuento de estos nuevos falsos apóstoles que surgen por docenas a diario, que amancillan con palabras fingidas y con poderes engañosas, que atrapan a muchas personas humildes, que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 13 al 15. Así es, amigos, no se sorprenda hoy en día cuando escuche decir que es un apóstol o profeta. No todo lo que brilla es oro, amigos. No se sorprenda cuando vea a fulano tal pastor o apóstol, llámese como se llame, congregando a multitudes de personas en enormes catedrales. Sepa lo que de seguro son unos falsos maestros, que les encantan ser admirados, aplaudidos y ser ovacionados.
La Biblia nos advierte que se levantarán muchos falsos maestros, que arrastrarán a muchas personas, y si fuera posible aún a los escogidos, con falsa doctrina, con falsos milagros. No todos los milagros provienen de Dios, amigos, entiendan. También el diablo puede hacer muchos milagros. El evangelio no consiste en milagros, amigos. El método de Dios para ganar almas, no es haciendo milagros, ni tampoco sacando demonios, amigos. Entiendan. El evangelio es por fe, en su palabra, amigos. ¿Me escuchó? En su palabra. La salvación de nuestras almas es por fe en su palabra, amigos. No por sanidades ni por milagros como pretenden enseñar hoy en día estos falsos maestros. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así es, amigos. El Señor les dirá que nunca los conoció a estos falsos maestros. Gente, huyamos de estos lobos, vestidos de mansos ovejitas, que se presentan como ministros de Dios. No seamos partícipes de sus engaños. De lo contrario, también podríamos ser condenados y echados en el lago de fuego, amigos. Ojo, esto es muy peligroso. Amigos, busquemos una congregación verdadera, donde se enseñe correctamente la palabra de Dios, sin adulterar. Y no es necesario de que el pastor sea famoso, ni tampoco es necesario que la iglesia sea enorme, con más de 1000 miembros, amigos. La palabra de Dios nos dice que son muchos los llamados, y son muy pocos los escogidos. Amigos, busquemos a Dios para obtener la vida eterna, siempre filtrando con la Biblia toda enseñanza, para no ser engañado por estos falsos maestros. Dios les bendiga y los guíe por el camino correcto. Hasta pronto, amigos. Cuídense del lobo Luis Guachaya.